Bien, el ingeniero José Israel Cuello está con nosotros y quisiéramos introducir un tema que realmente cada día nos confunde más. Cuando se pasó la ley de la seguridad social, empezamos a ver letreros en los hospitales y clínicas que cambiaron la palabra paciente por cliente y por usuario. No estábamos acostumbrados, pero como cuando cambiaron la misa al revés y quitaron la misa en latín, se quitó el Dominus Vobiscum, pues uno después cogió el piso. Después vino el Código Penal y el Código Procesal y el Código Civil y qué sé yo. Y llegó el momento en que los abogados tenían o que hacer un curso intensivo de Derecho o inscribirse de nuevo en la universidad. Ahora resulta que los economistas nos tienen un lenguaje y quisiéramos pedirle a José que Fondo Monetario advierte economía se ralentiza. José, ralentiza. Es una palabra extraña que en el 90% del planeta. Eso significa que ha reducido su velocidad de crecimiento. Su velocidad. O sea, la velocidad de crecimiento estaba planeado, entonces se redujo. La perspectiva está más establecida. Ya. Pero después que Trump planteó la ruptura de las relaciones comerciales con China o la modificación de esas relaciones, a partir de ahí y de la decisión inglesa de separarse esa del mercado ralentización común de la economía o reducción, desaceleramiento, es producto del trumpismo. Él es una consecuencia muy particular de esa situación. O sea, las medidas que él ha tomado, fíjate, en la economía norteamericana se necesita un flujo de inmigración permanente. Una de las razones, ¿cuál es? Ellos, con un 3% de su población, 3%, son el granero del mundo. Tienen la capacidad exportadora de alimentos más grande de la tierra. Son autosuficientes en comida. Autosuficientes en comida y el mayor... Con un 3. Con un 3% en el momento de las cosechas. El tiempo normal es con un 2. Ahora, esa diferencia entre el 3 y el 2 son inmigrantes que parcialmente se van colocando en otros aspectos de la economía americana. Y ellos han aceptado eso y dejan que eso ocurra. Eso ocurrió durante décadas y benefició enormemente a la economía norteamericana. No se puede interrumpir ese flujo sin consecuencias. Pero tampoco se puede permitir que se exceda, ¿verdad? No, porque se come el 2 que trabaja. Pero agrega lo siguiente. La economía que crece de una determinada manera, y lo correcto es que crezca, porque crece la necesidad de la gente, crece la cantidad de gente, necesariamente debe crecer. Esa economía tiene un ancla para los salarios. ¿Cuál es? El desempleo. Si el desempleo no se mantiene cerca del 5%, del 5% abajo, hacia abajo, se sueltan los salarios. La gente que trabaja comienza a pedir más dinero por su trabajo, que ya es escaso. Entonces, todas esas cosas las ha descompuesto el señor Trump. Eso comparte los Estados Unidos. Entonces, en Europa, los ingleses dicen, nos separamos del mercado común. Todo eso conduce, en términos generales, a una variación de lo que estábamos viviendo de integración de la economía mundial con la globalización. En vez de globalizar la economía, se comienza otra vez a nacionalizar la economía con criterios de autarquía, de autosuficiencia e imperiales. De manera que eso conduce a esta situación que ya advierte. Ahí la palabra nacionalizar no necesariamente es sinónimo de estatismo, ¿verdad? Sino de que sea nacional del país. Sí, el país. Es decir, lo que tú dices de Estados Unidos, que siendo autosuficiente con un 3% y teniendo la tecnología, ellos seguirán por mucho tiempo arriba, a pesar de tener el presidente que tienen. Bueno, la economía norteamericana puede plantearse la autarquía, o sea, cerrarse entera y trabajar sin problemas, pero habrá problemas.
Porque tienen el consumo necesario. Tienen también. el consumo necesario y ellos pueden satisfacer su consumo, pero ellos han generado excedentes exportables en todas las materias. Y eso naturalmente provoca una retracción interna. Y de verdad ellos se llegaron a pensar cuando Nixon discutió con el gobierno chino aquella vez que era útil porque ellos iban a conseguir ser la tecnología y el otro le iba a aportar una mano de obra barata, es decir, que iba a ser la fábrica en China, y se lo creyeron. Yo no creo que ellos tuvieran esa visión estratégica. Pienso que en la visita de Nixon y Kissinger, que fue el ideólogo de esa cosa. Y el chino, y la contrapartida de China, ¿quién la puso? Porque hubo un chino que lo aceptó. Bueno, Y no fue Mao, ¿verdad? Zhou Enlai estaba al frente de la transición. Sí. Ahí Mao había hecho otro de los desórdenes que él hizo. Mao fue como gobernante un gran desorganizador. Ajá. Tú no puedes estar en el poder creando la Gran Mancha. La Gran Mancha fue antes del poder, pero después el Gran Salto Adelante, que fracasó totalmente, la Revolución Cultural, que fracasó totalmente. Tú no puedes ser un desorganizador del Estado, lo que está haciendo Trump en Estados Unidos. Este es un Mao americano. Sí, un Mao americano, desorganizando las cosas. De manera que hoy vivimos un momento difícil porque mientras ese señor está en el poder y tenga quien lo aplauda, que se van reduciendo, supongo yo, pues eso va a alentar el nacionalismo en todas partes. Y ahí están las consecuencias. La economía mundial está reduciendo su velocidad de expansión. Y no es correcto ese camino, es un camino que conduce a una... Esta señora habla incluso de que los efectos de esto que está pasando hoy pueden durar toda una generación. O sea, la perspectiva de ver más lejos depende de la altura que tú estés. Es decir, tú ves más lejos en la medida que tú estés más alto. Y la pregunta viene porque tú, en tu vida, yo que he estado una parte cerca de todo lo que tú has dicho y has escrito, me doy cuenta que a veces uno de las críticas y de las incomprensiones que se ha tenido contigo es que tú te has ido muy adelante en muchas cosas, incluyendo en tu paso por los partidos socialistas. Pregunta. En vez de estar nosotros bregando con intereses internos de un partido, de si Danilo o Leonel, debido a que tú tienes la suficiente autoridad moral, porque tú no tienes ninguna autoridad de poder, pero tampoco tienes intereses que defender. Mi pregunta es, esa agenda, que una vez creo que Leonel la hizo, una agenda nacional, borrémosla. Y si hacemos ahora ya una agenda corta de prioridades a corto y mediano, no a largo plazo, a corto, de acuerdo a lo que nos está, las limitaciones que nos ponen las situaciones internacionales como esto, ¿verdad? Porque la economía mundial nos afecta. En otras palabras, si tú tienes que hacer en palabras un programita de país, no de gobierno, de país, ¿cuáles son los 4 o 5 puntos que nosotros tenemos? Porque tú le preguntas a un político y te dice inseguridad ciudadana, endeudamiento, papá, porque eso es lo que se usa para ganar poder, para deteriorar al que está. Pero, ¿cuáles son los puntos que nosotros tenemos que prepararnos para poder manejarlo en los próximos por lo menos 20 años? Mira, antes de Trump y el deterioro que ha creado en el paradigma universal vigente, que era la globalización, antes de eso, la perspectiva del crecimiento máximo dominicano, de lograr el rendimiento máximo, era aceptar que la posición geográfica era el elemento a explotar para el desarrollo.
Ese es un punto. Ese es un punto que no se ha borrado porque lo de Trump es Porque circunstancial. esa no se va a mover de ahí. No, pero además lo de Trump es circunstancial. Sí, pero está. Esto ni el sucesor del propio partido es capaz de Sí, mantenerlo. pero ya tienes un punto. Nuestra posición geográfica no va a variar en todo estos tiempos. No, más porque no. seguiremos siendo la entrada al Caribe. Pregunta. Y además Ese es un punto. la globalización es ¿Y un eso fenómeno. no se está aprovechando? En nada, ¿verdad? No se está aprovechando. Bueno, en la práctica se está estableciendo. Muy bien. La otra cosa es, en el 90 tuvimos que preparar los sustitutos de los productos tradicionales por los servicios, zona franca, agroindustria, turismo, etcétera, y remesa. Hoy día ya establecido y salimos bastante bien porque lo pudimos hacer en poco tiempo. Pero cuando Antonio Guzmán, el embajador de la época, dijo, prepárense que el azúcar se va a sustituir, y no le hicimos caso. Ahora mismo, fuera de la posición geográfica, que es un punto clave, ¿qué otra cosa? Mira, de nada se debe prescindir. El disparate mayor que se hizo en este país, no hay que dejarlo otro. con el problema del azúcar, fue pensar que dejar de producir azúcar era algo bueno. No, hombre, no. Había que cambiar ese elemento clave de la economía, de restarle importancia, pero no dejar de producir azúcar. Eficientizarla, Claro, modernizarla. eso es un disparate. Romana sigue ganando dinero. Sí. Vicini gana más dinero que antes En azúcar. en azúcar. Sí. De manera que y hasta un ingenio del Estado está produciendo bien. Sí. Uno que se quedó ahí porque nadie Sí. lo quería. Eso fue un disparate. Ahora, otro elemento importante para el desarrollo es el problema eléctrico. Eso no puede postergarse. Ese disparate que ha hecho el gobierno de Danilo Medina de suspender la licitación de energía por crear una planta propia del Estado, otro lío estatal, eso es un disparate Y no mayúsculo. fue una situación de emergencia, José. ¿De qué emergencia? La inversión más grande que se ha hecho en la historia dominicana puede hacerse por emergencia y hacerle el Estado. Pero señor, ¿cómo vamos a dar un pasito para adelante y un pasito para atrás? Mira, José, yo te voy a decir una cosa. Es uno de los puntos que yo no quiero decir que diferimos, pero yo no lo he entendido. Tú haces caso omiso de que ese disparate, que te lo voy a aceptar como tal, disparate carbón, disparate precio, disparate... Aquí se tuvo 8 años sin tratar ese tema, dejándolo en manos de que el contador lo tenían los generadores. Oye, espérate un momento. Aquí se hizo una licitación de energía, la única licitación importante que se ha hecho para compra de energía en el gobierno de Hipólito Mejía. Hipólito ni se enteró de eso, pues no hay que darle crédito a él. Lo hizo Marcelo Jorge. Esa licitación es lo más virtuoso que se ha hecho en el sistema eléctrico de este país. AES dijo, yo voy a montar una planta con gas natural. Hizo los contratos de gas natural internacionales, estableció el depósito para el gas y la transformación. ¿Y quién paró eso? Después, cuando llegó el PLD otra vez al poder, había otra licitación abierta y la recogieron. Y comenzaron a... Recogieron la del gas, la que dejó Hipólito. No, la que se hizo en el gobierno de Hipólito está dando resultados Las magníficos. 2 plantas de 300, la de Esas 600. son las plantas que venden más barato energía de base al Estado. Entonces no se puede jugar con eso. ¿Por qué se tiene que dar un pasito para atrás y un pasito para adelante? Entonces, situación geográfica, energía, ¿qué más? Transformación de la agricultura. O sea, el país tiene un límite en el desarrollo agrícola, no hay más tierra. Y ahí hay posibilidad de autosuficiencia alimentaria, que no sea limitar las bocas. Mira, la autosuficiencia alimentaria es un concepto de carácter cerrado. Es un concepto de carácter cerrado. Eso no es necesario. Tú tienes que comprar alimentos donde más barato consigas. Esa es tu obligación. Ahora tú tienes que... Busca divisa.
¿Cómo? Aunque no produzca las divisas para Las comprar. divisas se producen por otro sitio. Aquí se produce divisa con turismo. Aquí se produce divisa con metales. Hoy el níquel está creciendo. $17,000 cuesta la tonelada de níquel hoy. Pero Hoy, está abierto en el mercado Falcon Bridge. internacional. Falcon Bridge está trabajando. ¿Y tú sabes por cuánto lo vendieron los anteriores a los judíos que lo tienen ahora? No. Mira, yo te doy suelto si tú aceptas la reforestación comprometida, la recuperación del terreno, más nada. Eso fue lo que pagaron. Nada más fue eso. Aceptar la deuda y asumirla. La deuda forestal, la deuda Pasivo ambiental. ambiental. Esa gente va a ganar mucho dinero. Porque el precio del níquel está subiendo a un nivel altísimo como consecuencia de un uso que no estaba previsto para él. Creo que en las baterías se está usando el níquel. Creo que en eso. Ingeniero, antes el azúcar era el principal renglón de generación de divisas. ¿Qué por ciento de las divisas que entra al país proviene de ese renglón? No, hoy no tiene importancia. Hoy no tiene importancia. O sea, la importancia que tuvo hasta hace 20, 25 años ya no la tiene. Ya es más, no figura en los renglones de importancia. La importancia está en el turismo, los metales, tanto el oro como el níquel y otras tonterías que se producen por ahí, las remesas. Y déjame ver, hay otro más. Porque yo oigo que el Central Romana da bonificación a sus empleados de por tantos cientos o miles de millones. A los colonos le paga miles de millones por el asunto de la caña. Todavía, por lo menos en la parte No, ese ingenio trabaja normalmente y produce mucho dinero. Y genera con el turismo también dinero. Ellos fueron pioneros en el desarrollo turístico. Pero naturalmente el azúcar ha perdido la importancia que tuvo en otras circunstancias. Sí, por los sustitutos de la misma. Ya no es la caña el único renglón para hacer azúcar. Pero no había por qué destruir la producción azucarera del Estado a cambio de una transformación que era necesaria. Reducir la importancia era importante, era necesario, era válido. Mecanizarla. Pero lo que han hecho los otros, han modernizado su ingenio, han modernizado su siembra y están produciendo azúcar. Y están produciendo otras cosas también en esos terrenos. Sí. Por ejemplo, ahí hubo uno que le sembraron una planta eléctrica en terrenos agrícolas, en terrenos de azúcar. Y esa planta eléctrica algún día producirá. Pero ahora con las elecciones, con las primarias, se ha olvidado de que la inversión más grande que se ha hecho en este país en la historia, que la ha hecho el Estado, está paralizada. O no acaba de entrar a producir y ya está pagando deuda. Deuda que se ha asumido para eso, hay que pagarla o reciclarla. Y eso es un disparate económico. Ay. Bueno, vamos a hacer una pausa. Bien, pausamos entonces, volvemos.